Supravortex. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando abandonas tu cuerpo mientras duermes? O mejor dicho, mientras realizas un viaje astral, también conocido como desdoblamiento o exteriorización de la conciencia. ¿Has tenido miedo de desdoblarte en tu cuerpo astral y en la posibilidad de que más nunca regresarás a tu cuerpo físico? Y si ya has vivido esta experiencia, te has preguntado cómo continúas analizando y cómo sigues realizando procesos mentales durante el viaje astral si tu conciencia está observando desde afuera tu cuerpo físico. Aunque no lo descartaba, Neo algunas veces se sentía escéptico sobre lo paranormal, si no lo demostraba él mismo, hasta que una noche algo casi inexplicable cambió su vida. Cambió experimentalmente mi vida. Un hecho cuasi inexplicable, motivado por la necesidad de encontrar respuesta a una serie de sucesos personales que pondrían sobre la mesa una sencilla pregunta: ¿cuál es el origen de lo que acabo de experimentar? Pero primero, para entrar en confianza, contaré algunas particularidades personales que seguramente varios de quienes me ven en este video han experimentado alguna vez. A mis 5 años inicié mi travesía en la investigación de pistas sobre eventos inexplicables. A mis 7 años tuve un sueño donde un ser irradiaba una luz blanca, incandescente, que de pronto se me acercó y me dio 2 consejos para el resto de mi vida. Me dijo: primer consejo, no existe la casualidad, todo tiene un porqué. Y el segundo consejo fue: ten mucha paciencia, persevera. En 1990 recordé 1269 sueños consecutivamente. Comencé a tener premoniciones al ver como pequeños flashes cual fotogramas en mi córtex cerebral sobre eventos que ocurrirían dentro de las 24 horas siguientes más o menos. También logré acertar consecutivamente el número y palo de 7 cartas volteadas en un mazo de 52 cartas italianas, cuando la posibilidad de lograrlo es más o menos una en 311 millones de veces. Sin duda, esto no fue una coincidencia. Percibí a la distancia también la muerte de una amiga muy querida. Más recientemente, mi esposa y yo vimos un objeto plateado ovoide con ventanillas y sin hélices ni motores visibles, desplazándose a un poco más de 300 kilómetros por hora, muy cerca de nosotros, en Maracay, y sin generar sonido alguno. Estas y otras experiencias me llevaron a pensar desde muy joven que existía un universo aparte del universo físico, al cual a mis 14 años denominé Fondo de Información sin Locación Física Aparente, que funcionaba como una especie de base de datos que luego mi amigo Jorge Raúl Holguín, psicólogo transpersonal argentino y fundador del grupo Elfron y del Instituto Áquila de Investigaciones Suprafísicas, denominaría Universo Suprafísico, compuesto por vórtices de energía vibrando por encima de la velocidad de la luz. Unos vórtices que serían los componentes elementales de toda la materia y energía existente en nuestro universo, incluyendo la energía que da marcha a la conciencia y a nuestros conceptos mentales en sus diversas manifestaciones, incluidos los flashes del tipo fotogramas que capté en mi mente. El vórtice energético sería en este caso la pieza clave, la pieza del puzzle que faltaría para explicar todos los eventos físicos y no físicos inexplicables en un mundo donde no han existido misterios, sino simplemente ha faltado información. Dicho esto, retomando el tema de viajes astrales, bueno, te contaré mi experiencia. Era la medianoche del año 2006. Me encontraba meditando en mi habitación totalmente oscuras. Ni podía ver mis manos. Estaba concentrado en mi respiración. Estaba intentando llevar mi cuerpo y mi mente como a un estado de armonía que me permitiera construir un duplicado imaginario de mi propio cuerpo, pero frente a mí, a donde estuve intentando o tratando de llenarlo con mi conciencia, como intentando transferir mi conciencia desde mi cuerpo hasta una copia imaginaria tipo cristal de mí mismo, como quien llena una copa de champaña, pero con la esencia de uno. De pronto, luego casi de 2 horas concentrado, sentí algo extraño. Tuve la sensación de salir de mi cuerpo, como si mi alma flotara sobre mi cuerpo físico, hasta que de pronto noté que yo me encontraba en una copia de mi cuerpo físico, pero astral, intangible, como un holograma de mí mismo, como con mi misma imagen y forma, y la misma forma de mi cuerpo físico, no material, como si fuera un fantasma. Noté que mi cuerpo astral irradiaba una luz propia, como
con un tono blanco azulado que me permitía iluminar y observar toda mi habitación. Podía distinguir perfectamente la poma de la puerta, 2 metros de mí, el closet, la computadora, el ventilador. Incluso logré observar mi cuerpo físico. En ese momento me sentía tan sorprendido por haberme salido de mi cuerpo físico que no me había dado cuenta del ruido de fondo que comenzaba a escucharse cada vez más fuerte hasta causarme terror. Era un ruido repetitivo, se acercaba cada vez más a mí dentro del cuarto, pero que yo no alcanzaba a ver por alguna razón. Sin embargo, me distraje nuevamente, sorprendido que cuando me acerqué a la pared pude atravesarla con mis brazos astrales. Luego pasé mi hombro, pasé mi torso y todo mi ser hasta cruzar esa pared totalmente de ladrillo concreto sólida. Completamente la atravesé y me encontré ahora ya no en mi habitación, sino al otro lado, que era un taller de costura de mi madre, de mi mamá. Pero no transcurrieron ni 5 segundos cuando volví a escuchar ese ruido aterrador, que era un murmullo seco que corta el aire como un ritmo irregular. El sonido podría asemejarse al de hojas muertas arrastradas como por un viento helado. Era un eco como rasposo que crecía a medida que te hacía pensar que una criatura se aproximaba hacia mi cuerpo físico. O eso era lo que me hacía pensar en ese momento, mientras mi conciencia y mi cuerpo astral se encontraban en el taller de costura al otro lado de la pared. Aquello resonaba como el rozar de unas alas en el techo, o como el golpeteo lento de unas uñas contra madera vieja, insinuándome una presencia como si portara consigo algo maligno, ¿no? Que pertenecía o no al universo físico. Y si mi cuerpo físico estaba en peligro a causa de esa especie de susurro enfermo, de ese crujido tenue que se enredaba en la penumbra de mi habitación, aquello no era precisamente el sonido suave de un insecto, sino algo más fuerte, algo como más desesperado, como un eco que traía consigo hacia mí asustadamente la promesa de oscuridad. Luego lo pensé bien, era un batir, o parecía un batir de alas que arrastraban el aire como si el mismísimo vacío rozara las paredes. Pero lo confieso, yo me asusté y entré en pánico en ese momento, porque era una experiencia nueva, ¿no? Cabe destacar que yo me encontraba en un estado cataléptico. Casi no podía tener el control del desplazamiento de mi cuerpo astral. Estaba totalmente quieto, probablemente porque era mi primer desdoblamiento y yo no estaba acostumbrado a este tipo de experiencia. Es decir, aquel era mi primer viaje astral consciente en estado analítico. Pues mi mente analítica estaba perfectamente despierta y alerta, como ahorita que les estoy grabando este video y les estoy hablando, o como ustedes que me están viendo ahorita con su mente analizando todo de manera analítica. En mi estado cataléptico no me podía mover a voluntad, pero sin embargo logré que mi cuerpo astral, con toda su luz, avanzara lentamente hacia mi cama, donde yacía tendido mi cuerpo físico, para intentar meterme en él y tratar de despertarme y por fin levantarme y encender la luz de la habitación e investigar si el sonido provenía del universo físico, porque mi temor era que algún insecto desconocido de pronto me picara en alguna parte de mi cuerpo. Y lo logré. En el mismo momento en que logré colocar mi cuerpo astral en los mismos puntos de coincidencia con respecto a mi cuerpo físico, volví a entrar a esta conexión viva y física con mi cuerpo. Abrí mis ojos, notando nuevamente la total oscuridad de mi cuarto, tal como estaba antes de acostarme. Y apenas abrí los ojos, escuché el ruido. Parecía un aleteo debajo de mi cama. Quizá por eso yo, desde mi cuerpo astral, percibía ese sonido tan extraño, pero no observaba de dónde provenía. Salté corriendo a encender la luz, me agaché para ver debajo de la cama y lo que observé me dejó anodado. ¿Quieres saber qué era? Ya te cuento, pero antes te invito a suscribirte a este canal y darle al botón me gusta, en especial por ser mi primer video de mi canal oficial. Luego de haber tenido varios canales experimentales desde el año 2007 aproximadamente. Y sí, puedes activar la campanita para que YouTube te informe cada vez que suba un nuevo video a este canal. Pues bien, cuando me levanté asustado de golpe y encendí la luz para notar que el sonido aterrador provenía debajo de mi cama, levanté la cobija, la manta, la sábana, pues, para descubrir lo que había estado atrapado todo este tiempo allí. Simplemente había sido una mariposa negra de esas grandes, así como de 20 centímetros de ancho, que había comenzado a revolotear por debajo de mi cama, entre el espacio del piso y la tabla de la cama, segundos antes de que yo lograra desdoblarlo.
Al final saqué ciertas conclusiones. Después de realizado este viaje astral, manteniendo mi mente en perfecto estado analítico, mi primera conclusión, y quizás la más importante, es que comprobé por experiencia propia y por observación que durante el viaje astral extraje y exterioricé quizá la mayor parte de mi conciencia radicada en mi cuerpo físico, y que mi subconsciente de alguna manera decidió proyectar una réplica de mi propio cuerpo físico en forma de cuerpo astral, justamente para facilitar mi desdoblamiento, para facilitar esta experiencia. Es decir, la conciencia es energía y no tiene forma definida. O sea, la conciencia no necesariamente debe asumir la forma de tu cuerpo físico cuando realizas un viaje astral. Probablemente todo forma parte de un sentido de pertenencia natural que tenemos los seres humanos, de proyectar subconscientemente una copia de nuestro propio cuerpo físico bajo la forma, llamémosla holográfica, que podría tener un cuerpo astral, ya que nos sentiríamos más a gusto vivir una experiencia sintiendo que somos realmente nosotros y que tenemos la forma de nosotros mismos, ¿no? La misma forma, la misma silueta, las mismas características. Entonces el viaje astral consiste en un desdoblamiento o exteriorización de la conciencia por un tiempo determinado, siendo esta conciencia nuestro verdadero yo, nuestro verdadero ser pensante. Es decir, la primera conclusión es que nuestra conciencia sobrevive a la ausencia de cuerpo físico, a la ausencia de cerebro, pues durante mi exteriorización, mi mente estaba por fuera de mi cuerpo físico. Mi campo de percepción general estaba ciertamente por fuera de mi cuerpo físico, pero no totalmente, porque también concluí que una parte de mi conciencia debió permanecer dentro de mi cuerpo físico durante esa experiencia para mantenerle sus funciones básicas vitales. Pues si la totalidad de mi conciencia hubiese salido de mi cuerpo físico, ese hecho hubiese significado que mi cuerpo físico estuviese muerto, hubiese significado mi muerte, ya que un cuerpo físico sin conciencia que tenga control del córtex cerebral es literalmente un cadáver. La segunda conclusión es una hipótesis derivada de la primera conclusión. Si la conciencia sobrevive a la ausencia de cuerpo físico mientras estamos vivos, o sea, mientras no hayamos fallecido, desconectando así nuestras funciones vitales y nuestra actividad cerebral, entonces quizá, tal vez, solo digo, nuestra conciencia también sobreviva después de la muerte física. E incluso me atrevo a ir más allá con una subhipótesis que plantea la existencia de la conciencia incluso antes de nuestro propio nacimiento físico, en el sentido tal vez que no somos humanos con un alma o espíritu, sino que sería al revés, es decir, que somos espíritus con experiencia humana, que esta es una frase de Pierre Teilhard de Chardin, quien fuese un sacerdote jesuita, paleontólogo y filósofo francés que aportó una visión interdisciplinar de la evolución. Esta segunda conclusión sobre la conciencia implicaría la posibilidad de haber vivido múltiples experiencias, como por ejemplo, análogamente hablando, cuando el actor de teatro protagoniza un rol en su obra de teatro, porque al terminar su obra, entonces su rol teatral termina para regresar él a su verdadera personalidad, que es la personalidad de la persona que como actor asumió un rol en una obra de teatro específica, una persona que pudo haber participado en muchas obras de teatro asumiendo roles tan distintos y muy diversos. Y cada vez que termina la obra de teatro, él regresa a su verdadera personalidad. La tercera conclusión se refiere a la característica inmortal de la conciencia, entendida no como el resultado de procesos químicos en el cerebro, sino como una unidad de pensamiento abstracto, externa al cuerpo físico, porque posee un núcleo de vórtices de energía que vibran y se organizan a una velocidad superior a la de la luz, perdiendo la propiedad masa, permitiendo así que nuestra conciencia pueda, digámoslo de la siguiente manera para que se entienda, atravesar paredes totalmente tangibles del universo físico, así como logré atravesarla durante mi desdoblamiento. En este sentido, nuestros espíritus serían inmortales que sobreviven cada rol físico y nosotros simplemente estaríamos asumiendo roles distintos en cada vida, en cada encarnación.
en cada experiencia humana completa, donde iríamos evolucionando o no, pero aprendiendo muchas experiencias y teniendo muchas vivencias, vidas en distintos países, en distintas épocas, siendo hombre, naciendo como mujer, hablando distintas lenguas o incluso, ¿por qué no teniendo posibles experiencias en civilizaciones de otros planetas donde una conciencia abstracta como la que tú y yo tenemos pudiese tomar el control tras el nacimiento de un cuerpo lo suficientemente desarrollado orgánicamente hablando, con un córtex cerebral lo suficientemente complejo como el de un Homo sapiens para albergar temporalmente allí también nuestro espíritu o nuestro concepto en un nuevo rol encarnativo y de esta manera seguir evolucionando. Aparte de estas tres conclusiones generales, antes de terminar con el video, quiero destacar algunos detalles importantes. Primero, es muy posible que todos nosotros realizamos viajes astrales de manera más seguida de lo que imaginamos. Y cada mañana al despertar, olvidemos la experiencia. Sin embargo, para lograr recordar, se necesita despertar la mente analítica durante el viaje astral. No sé si me explico. Despertar, así como ocurrió con mi experiencia, que logré recordar cuando mi conciencia regresó a mi cuerpo físico. En este sentido, la práctica hace al maestro. El segundo detalle sería que no existe un cordón plateado, o al menos yo no lo experimenté, que te ate a tu cuerpo físico. Puede que alguna persona se exteriorice y lo vea porque tal vez así su subconsciente lo quiso representar para sentirse más a gusto. Tercer detalle, y es la respuesta a un comentario y una pregunta que me han formulado varias veces. ¿Podemos morir durante un viaje astral? Y la respuesta es no. Es imposible que tu cuerpo astral no regrese a su cuerpo físico. Es decir, en otras palabras, hablando más claramente, es imposible que cese tu actividad cerebral por el solo hecho de exteriorizar tu conciencia. Y te lo puedo dejar más claro aún, ¿no? La única manera de que mueras durante un viaje astral es que mientras estés exteriorizado, venga alguien, un loco, no sé, alguien, otro ser humano, y de repente agarra un cuchillo, un puñal en el pecho y te mate o un suceso similar. Cuarto detalle, es posible percibir a otras entidades durante viajes astrales. Esto lo confirmó mi padre, mi papá, que ya se ha desdoblado varias veces. En una ocasión observó exteriorizado en la sala de su casa, una entidad que quiso tomar la forma de mujer tipo espanto, vestida de negro, que flotaba de un lado a otro, observándolo a él, probablemente para asustarlo, pero la luz propia que emitía mi papá, al estar envuelto en amor, hacía que esa entidad no se le pudiera acercar. Este punto es muy importante destacarlo. Si te estás preparando para realizar un viaje astral, envuélvete primero en amor para que aumentes la velocidad de los vórtices de energía que constituyen el núcleo de tu conciencia, de tu espíritu, y sirvan de protección ante cualquier ataque de espíritus con mucho ego que solo quieren asustar y causar miedo a los seres encarnados, a las personas en general que están realizando esta experiencia. Y te doy un ejemplo muy práctico. Si tienes una jarra de aluminio con agua y la tomas con la mano para servirte agua en un vaso, bien, pues puedes tomar fácilmente esa jarra con tu mano y servirte el vaso, ¿no? Pero ¿qué pasaría si calentamos la jarra para que el agua hierva a 100 grados centígrados? ¿Podrás luego tomar la jarra con tu mano? Obviamente que no, porque la energía térmica de la jarra aumentó demasiado y tu mano no soportaría el primer contacto. Te quemas. Y así como este fenómeno térmico ocurre en el universo físico, lo mismo ocurre en el universo superfísico, también conocido como el más allá, el mundo espiritual, el universo intangible, ya que a mayor velocidad de los vórtices energéticos, al sobrepasar la velocidad de la luz, este pierde su propiedad masa, convirtiéndose en supraenergía, volviéndose intangible y no medible para los instrumentos de nuestro universo einsteiniano, que solo detectan energías de partículas por debajo de la velocidad de la luz, pero de ninguna manera aún no detectan conciencias conformadas por vórtices de energía, es decir, supraenergía, que vibre a una velocidad mayor a la de la luz, permitiendo realizar acciones como la que logré completar al atravesar la pared y percibir desde fuera o sin los 5 sentidos de mi cuerpo físico. Un quinto detalle sería
Si el desplazamiento que experimenté astralmente es posible, entonces podríamos ser capaces de enviar luz y amor a otros seres durante el viaje astral, desplazándonos desde nuestro cuerpo astral a lugares todavía más distantes, otra ciudad, otro país, etc. Por ejemplo, si tienes una amistad con ideas suicidas y resulta que vive en otro continente, no sé, Asia, Europa, donde sea, si dominas la práctica del desdoblamiento, podrías trasladar tu conciencia automáticamente, intencionando a esa persona y el lugar donde vive para intentar llegar hasta ella, enviarle energía y pensamientos positivos de optimismo y aprecio por la vida a su córtex cerebral para que esta persona capte esas ideas de manera intuitiva y pueda actuar en consecuencia. Sexto detalle, no descarto que la exteriorización de la conciencia pueda ser usada para el mal por ciertas personas cuya única intención sería espiar a otras personas, a terceros, lo cual de ninguna manera no es ético. Finalmente, este video lo comento en base a mi experiencia personal tras haber vivido los detalles que les acabo de narrar y disertar de manera crítica, ya sea mediante hechos o formulación de hipótesis, y sin que estas conclusiones representen una verdad total del concepto de la conciencia y su verdadero origen. Un origen que aún la ciencia convencional actualmente no ha podido encontrar y que quizás nunca logre hallar en nuestras neuronas o dentro de sustancias químicas en nuestro cerebro, ya que tal vez, no sé, solo digo, nosotros seamos como un computador con el disco duro que guarda información y el procesador, pero donde el verdadero operador está detrás de la máquina, detrás de ese disco duro, detrás de ese procesador, enviándole órdenes a ese procesador. Quizá el cerebro sea simplemente una máquina orgánica de procesamiento de conceptos mentales, una máquina orgánica que le envía desde afuera conceptos el verdadero operador. Nosotros como espíritus, comunidades de conciencia, seríamos el verdadero operador de esa máquina llamada cerebro o nuestro cuerpo. ¿Finalmente te has desdoblado alguna vez? ¿Has vivido alguna experiencia similar a esta o de otro tipo? Cuéntame o cuéntanos tu experiencia y déjanos un comentario abajo. Y recuerda, llénate de amor, intenciona y enfócate en el amor hacia los demás y valora tu vida, que quizás estás viviendo un nuevo rol que al final de cuentas es una nueva oportunidad para evolucionar y crecer, porque, quién sabe, tal vez después de todo y cuando acabe nuestra vida actual, seguiremos vivos de algún modo y nos habremos dado cuenta de que todo lo que estábamos tomando muy a pecho y que nuestro ego nos cegaba de tal manera de que no nos dejaba ver, estábamos excesivamente aferrados a lo transitorio. Estás invitado a suscribirte a este canal, a darle like y a hacer clic a la campanita. Muchas gracias.